Práctica para hoy, número 5. Serie de ejercicios de soldadura a solape con 3 cordones en horizontal. Práctica para hoy. A solape es una chapa adosada a la otra y soldar la junta que forma un ángulo de 90 grados con una serie de cordones. En este caso van a ser 3 cordones. La chapa a utilizar generalmente se puede utilizar una chapa de 6 o de 8 milímetros de espesor por 300 de longitud para la prueba. Como ya digo, vamos a realizar 3 cordones. Si miramos un poquitín el esquema, veremos el primer cordón se realiza en el vértice y con un ángulo de 45 grados. El segundo se realiza en un lateral del primer cordón, en el inferior, y aproximadamente con 50 grados de inclinación. Y el tercero se realiza en el lateral superior del cordón primero o cordón de raíz y con un ángulo de inclinación de 60 grados. Todo ello tomando como referencia el ángulo recto formado por las 2 chapas, por el plano de una chapa y el espesor de la misma. Lo primero que tenemos que realizar es el punteado de la chapa. El punteado de la chapa, como bien sabéis, hay unas normas, el cual dice que debemos puntear unos puntos aproximadamente entre 15 y 20 milímetros y con una separación entre 20 y 30 veces el espesor de la pieza. Bien, eso es un poco, si dijéramos, una normativa teórica, pero que como mínimo tenemos que establecer esa distancia entre puntos. En el caso vamos a realizar 3 puntos, que daremos uno en el centro y 2 en las orillas, y en la otra parte, si tenemos una pieza que le hemos superpuesto en este sentido, haremos la misma operación con el fin de realizar un ejercicio doble. Luego puntearemos 3 puntos en cada zona. Una vez ya de que hemos dado los 3 y limpiada la escoria, procederíamos ya a la colocación de la pieza, que como en el caso anterior estamos hablando de la posición frontal. El diámetro del emplear sigue siendo el diámetro de 3,25, que es el diámetro más normal, y la intensidad puede oscilar aproximadamente entre 110, colocaríamos a 110 o 130 amperios, o una intermedia, la que más nos vaya con arreglo, vamos a decir, a las características de cada uno de nosotros, ya que va a depender un poquitín de que si uno es más lento o más rápido, si acerca más el electrodo o menos, si tiene mejor pulso o menos pulso, en fin, de una serie de cualidades y características que lógicamente hay que tener en cuenta. Luego puede oscilar, ya digo, en esos 20 amperios de 110 a 130. Primero realizaremos, como hemos dicho antes, un cordón de raíz. Cordón de raíz se le denomina siempre al primer cordón que se le da a la pieza. Generalmente en una chapa donde sea una posición a tope, que ya veremos más adelante, pues se denomina también cordón de raíz o de penetración. En este caso no hay que puesto que lógicamente está una chapa debajo, pero sí que interesa que el material entre a una profundidad de 1,5 o 2 milímetros, lo que más de una chapa con la otra, o sea, que la mezcla de soldadura remueva bien ese material y profundice. Y como ya hemos dicho antes, pues los ángulos son primero a 45 grados, segundo a 50 y tercero a 40, pero en posición transversal. Sigue siendo lo mismo la posición de avance. La posición de avance de izquierda a derecha es esta
y tendrá también de 70 a 80 grados, de izquierda a derecha. Ese ángulo nunca hay que perderlo, puesto que estamos hablando también de posicionamiento de transversal, según lo veríamos así. Este sería el primero, ahí 45 grados, un poco más arriba 50 para el segundo y un poco más abajo 40 para el tercero, aproximadamente. En el tercer cordón, en el último, debemos de tener también una pequeña precaución, y es que para evitar que la soldadura nos quede mordida en la parte superior o en el canto de la chapa, pues podemos reducir aproximadamente 5 o 10 amperios y evitaremos que nos salgan surcos o mordeduras, que ya veremos si se producen en la práctica y diremos cómo se pueden corregir. En este caso, para corregirlo, bastaría con detenernos un poquito más tiempo en la esquina superior y rebajar un poco la intensidad, manejando también otra cosa muy importante, que es la longitud de arco. Y por último, la longitud de arco, lógicamente, es la habitual, es igual al diámetro del electrodo que empleemos. Siempre la longitud de arco es la misma que el diámetro a emplear. En este caso, el diámetro es 3,25, pues emplearemos 3,25 milímetros aproximadamente de distancia entre el electrodo y la chapa. O sea, nunca debe pegar el electrodo en la chapa ni tenerlo demasiado alto. Y por supuesto, como repetimos en todas las prácticas, pues la técnica operatoria del empalme es la misma. O sea, cebamos el arco, rascamos la pieza, mantenemos el arco en un lateral del cráter y automáticamente le damos así una especie de círculo y llegamos al centro del cráter. Y en el centro del cráter, cuando se ha cubierto todo el material, empezamos a avanzar lentamente en la posición que le corresponda al cordón que estemos realizando. Vamos a iniciar la soldadura a solape de 2 chapas adosadas entre sí. Primeramente colocaremos una pieza adosada a la otra y nos dispondremos a puntearla con 3 puntos fuertes por ambas partes. Como hemos dicho anteriormente, debemos utilizar una intensidad aproximadamente de unos 120 amperios para que el punto quede, por decirlo así, muy metido hacia adentro, bien fundido y con poco material. Le damos un ligero balanceo para que se unan bien las dos piezas. Si la longitud de arco es pequeña, el punto quedará muy abultado y a veces saldrá una inclusión de escoria en el inicio, cosa que debemos evitar siempre que podamos. Picamos la escoria y le damos la vuelta. Nos hemos ayudado de un peso porque lógicamente si no la pieza se podría caer. Volvemos a dar otro punto en el centro con un ligero balanceo pero tenemos también que emplear una longitud de arco un poco grande porque si no, no hemos ganado nada. Si le damos más intensidad, pero el arco es corto, el problema es que no desahoga bien la escoria y se apelmaza la gota, por lo tanto quedará inclusión de escoria. Ya digo que depende también de la habilidad del soldador. Este punto, por ejemplo, está bien realizado. El siguiente se ha visto claramente de que lo había hecho pegando el electrodo, que ha sido el primero que ha dado, y ha dejado esa inclusión de escoria que deberemos subsanar. Para ello, ya digo que levantamos un poco más el electrodo para que la resistencia ofrecida al paso de la corriente ponga más rojo el electrodo y por lo tanto la gota sea más líquida. Picaremos la escoria
Y ahora sí hemos visto que ha fundido perfectamente y hemos corregido el de anterior. Nos disponemos a realizar el primer cordón. Como hemos dicho en el croquis anterior, le damos un pequeño balanceo y una posición del electrodo de aproximadamente unos 45 grados, siendo 70-80 grados en sentido de avance. La intensidad que estamos empleando es 110 amperios, que para este ejercicio es más que suficiente. Eso sí, tenemos que aplicar bien las técnicas de arco largo en los empalmes para que lógicamente no nos queden defecto alguno. Cepillamos bien la escoria y empalmamos. Volvemos a picar la escoria y hemos visto que ella al final ha dejado el empalme justo en el punto, cosa que tenemos que evitar siempre que podamos. Si no evitamos eso, el problema que se nos presenta es una inclusión de escoria. Ese es el punto que lógicamente hemos repasado antes, y el problema que nos ha quedado es que hay un pequeño exceso de material que deberemos refundirlo o aminorarlo en los cordones sucesivos. Cepillamos bien la escoria y vemos que el cordón está saliendo a la perfección, salvo el hecho ese de que el soldador debería haber acabado un poquito antes del punto. Iniciamos el cordón. En esta toma podéis observar de que el ángulo de inclinación no es el correcto, pero porque estamos cogiendo a la toma por detrás del electrodo y del soldador, para que veamos perfectamente el balanceo transversal que lleva el mismo, que es un balanceo aproximadamente de 8 a 10 milímetros para que el cordón se reparta entre la chapa plana de abajo y la de arriba. Picamos la escoria nuevamente y estamos viendo que el cordón sale perfecto y el empalme también ha sido perfecto. Cepillamos la escoria y nos disponemos a empalmar. Ahora, sin embargo, en esta otra toma vemos perfectamente los 45 grados de inclinación transversal que debe llevar el electrodo. Refundimos el punto de soldadura y seguimos con el movimiento. Aunque es un movimiento corto, debemos realizarlo para que suelde por igual ambas chapas. Y terminamos la soldadura en el mismo borde, para que allí no dejemos sin soldar, porque nos quedaría una zona de iniciación a rotura. Picamos nuevamente la escoria, porque ya digo que la limpieza es esencial cuando se trata de realizar una serie de cordones. En este caso vamos a echar 3 cordones al 3 bolillo. Cepillamos bien todo el cordón para que así no tengamos problemas de visión a la hora de realizar el segundo cordón. Es muy importante toda la escoria que queda adherida, fuertemente quitarla. Y las proyecciones gordas lo mismo. Ahora estamos empezando el segundo cordón. Lo hemos iniciado y ya os dais cuenta que hemos variado la posición del electrodo. Ahora lleva aproximadamente, en esta toma no se distingue bien, pero lleva unos 50 grados. Quiere decir que hemos subido un poco más el electrodo para que dirija mejor el baño a la chapa y al cordón primero. Y daros cuenta otra cosa fundamental: el centro del electrodo hay que llevarlo por el lateral del cordón de raíz, que es el primer cordón que hemos realizado. Recordarlo siempre, que al primer cordón de soldadura que se realiza se le denomina cordón de raíz. O sea, llevaremos
por el mismo lateral del cordón, fundiendo la chapa y aproximadamente entre un tercio y la mitad del cordón de raíz. Pero, como podéis comprobar, no lleva balanceo alguno, simplemente como hacíamos en la primera parte, que al depositar los cordones solamente hacíamos movimiento de avance exclusivamente. Picamos la escoria y observamos que efectivamente nos hemos comido aproximadamente la mitad del cordón primero. Empalmamos con arco largo y volvemos a la misma posición, a los 50 grados aproximadamente. Y vamos esperando a que la gota sea igual de ancha, o sea, con una longitud de arco igual a la del diámetro del electrodo aproximadamente, y sin darle ningún balanceo al electrodo. Solamente esperamos que se funda y determinamos que la anchura más o menos debe ser pues como en los primeros cordones, aproximadamente entre 8 y 10 milímetros. Pero vemos perfectamente que nos va comiendo la mitad del cordón de raíz y el resto, vamos a decir, la chapa plana, pero manteniendo el centro del electrodo por esa línea formada por un lateral del cordón, por el lateral inferior. Ya estamos terminando el segundo cordón. Vemos que es muy sencillito, puesto que no es más que depositar material. Picamos la escoria y hemos visto que efectivamente ha quedado bien soldado, que nos queda arriba un cráter suficiente para realizar el tercero y último cordón. Estamos terminando, valga la redundancia, la terminación del segundo cordón, que había quedado sin soldar totalmente, y ahora vemos cómo debe quedar el filado de un cordón, siempre bien fundido, para evitar que la pieza se nos pueda romper por ahí, lo que denominamos una zona de iniciación a la rotura. Cepillamos la pieza y empezamos ya el tercer cordón de soldadura. Esta sí que debe un pequeño balanceo muy fino entre el borde de la chapa superior y el centro del cordón segundo. O sea, ese pequeñito balanceo para que cubra bien el cordón y nos quede ligeramente bombeado. Nos paramos un poquito más arriba que abajo para recargar, ya que por gravedad el material se escurrirá hacia la parte del segundo cordón. Además, al pararnos un poquito más en el borde de arriba, hacemos que no se produzca el defecto del oído antes, que era la entalladura o el surco. Picamos la escoria y vemos que está quedando un cordón francamente bonito. Empalmamos con arco largo, como es la técnica habitual, y seguimos con el pequeño balanceo de lado a lado. Ya hemos dicho, parándonos un poquito en el borde de arriba y un poco menos en el centro del cordón, siendo los laterales del electrodo la guía que debemos llevar. El lateral de la derecha, según la imagen, debe ir al borde superior, parándonos un poquito, y el lateral de abajo del electrodo al centro del segundo cordón. Esa será la medida que nos debe guiar a la hora de realizar esta pequeña pasada ancha, pero con un movimiento, como veis, regular, para que así el cordón salga ligeramente bombeado y con buen aspecto. Estamos terminando ya el electrodo y picamos la escoria del cordón realizado y vemos que, como en el caso anterior, ha quedado muy bonito y que el empalme ha quedado francamente bien, perfecto diríamos. Empalmamos con arco largo
Y hay una cosa que he omitido anteriormente, y es que ahora, si os dais cuenta, el ángulo que llevamos es de unos 40 grados aproximadamente. O sea, es un poquito menos que en el cordón de raíz, que era 45. Para así que se reparta mejor material en el hueco que nos ha quedado. Seguimos con un movimiento regular y terminamos ya la primera soldadura, recargando al final, es cerrando un poco más material, apagando y encendiendo, por decirlo así, el arco. Y vemos que la terminación ha sido francamente buena. Picamos la escoria. Página web del canal de la soldadura eléctrica. Cursos de iniciación y máster en 17 y 31 vídeos, en formato de 640 por 480 píxeles originales, en formato de 960 por 540 píxeles originales, muy apto para la enseñanza de bricolaje y soldadura y calderería, y en formato de 1280 por 720 píxeles originales, sin anuncios y por muy poquito dinero. Con total garantía, te informamos sin compromiso alguno. Saludos cordiales.